Dicen que en Guanajuato hay una casa donde aún se escuchan los gritos de las víctimas. Y no es una leyenda urbana. Ahí encontraron huesos humanos y libros de magia negra. ¿Te atreves a saber qué pasó en la Casa de los Lamentos? Guanajuato, una ciudad de túneles y callejones encantados, guarda entre sus entrañas una de las historias más oscuras de México. En una antigua casona construida en el siglo XVIII, entre paredes de cantera y ecos del pasado minero, se oculta una leyenda tan real que ha dejado rastros físicos del horror. Esta es la historia de Tadeo Fulgencio Mejía, un hombre que descendió lentamente a la locura y arrastró consigo a decenas de almas inocentes. Tadeo era un ingeniero de minas prestigioso, culto, educado y bien posicionado en la alta sociedad de su tiempo. Había llegado a Guanajuato durante el auge minero del siglo XIX, cuando la ciudad rebosaba de riqueza, oro y plata. Su trabajo lo vinculaba directamente con la mina de la Valenciana, una de las más productivas del país. Vivía en una casa colonial elegante pero sobria, construida con piedra labrada y con grandes habitaciones. La casa tenía un sótano profundo y pasadizos secretos, según se decía, conectados antiguamente con minas subterráneas. Nadie imaginaba que ese lugar, con vista al amanecer dorado del Bajío, se convertiría en una cámara de tortura. Tadeo vivía con su esposa, Constanza de la Ribera, una mujer dulce, carismática y muy querida en la comunidad. Su relación parecía ejemplar. Se les veía caminar por las calles empedradas, asistir a reuniones sociales, incluso ayudar a los necesitados. Sin embargo, la felicidad es tan frágil como el cristal. Una noche, cuando regresaban de una velada, un grupo de delincuentes interceptó a la pareja. Constanza fue asesinada brutalmente durante el asalto. Algunas versiones aseguran que fue apuñalada justo en la entrada de su casa. Otras, más sombrías, dicen que fue arrastrada dentro y degollada en presencia de su esposo, quien fue golpeado y dejado inconsciente. El crimen devastó a Tadeo. Desde ese momento algo en él se quebró. Lo que al principio parecía un duelo normal, aislamiento, tristeza, luto, pronto se convirtió en una obsesión enfermiza por la muerte y lo oculto. Tadeo dejó de asistir al trabajo. Se le veía vagar por los mercados de brujería. Algunos afirman que fue visto hablando con una curandera, una mujer conocida por sus prácticas oscuras, capaz, decían, de hablar con los muertos. Fue ella quien lo introdujo al espiritismo, la invocación de entidades y los rituales de sangre. Tadeo comenzó a obsesionarse con abrir un portal al más allá para contactar con el espíritu de su esposa. Creía que, con el sacrificio adecuado, podía intercambiar una vida por otra. Así inició su descenso al abismo. Empezó a secuestrar mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras o campesinas sin familia cercana. Las llevaba a su casa y jamás se les volvía a ver. Por fuera, la casa se veía normal, pero por dentro, los gritos desgarradores que emergían del sótano eran escalofriantes. Quienes vivían cerca afirmaban escuchar lamentos, susurros, cadenas y golpes en la madrugada. Cuando preguntaban, Tadeo decía que eran ruidos del subsuelo o el viento que se colaba por los túneles, pero nadie le creía. Años después, tras su desaparición o muerte, nadie sabe con certeza cómo terminó su vida. La casa fue abandonada. Fue entonces cuando el secreto quedó al descubierto. Tras la desaparición de Tadeo Mejía, la casa quedó en silencio, pero no en paz. Durante años, nadie se atrevía a entrar. Los nuevos dueños o curiosos que intentaron habitarla no duraban mucho. Siempre ocurría algo. Cosas que se movían solas, gritos en medio de la noche, sombras que caminaban sin cuerpo. Algunos afirmaban haber escuchado claramente oraciones en latín, otras veces carcajadas femeninas que se transformaban en chillidos demoníacos. Pero lo más espeluznante fue cuando, años después, un grupo de trabajadores que remodelaban la casona descubrió una compuerta oculta bajo el suelo de madera en una de las salas principales. Esa compuerta conducía a un sótano profundo que nadie conocía, ni siquiera los nuevos propietarios. Lo que encontraron ahí fue el verdadero corazón de la maldición. Dentro del sótano, las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, códigos de magia negra, estrellas invertidas, cruces rotas y frases en lenguas antiguas. Había restos de velas, cálices oscuros, telas manchadas de sangre seca y, lo peor, huesos. Huesos humanos, muchos,
demasiados. Los forenses que posteriormente analizaron el sitio aseguraron que los restos pertenecían a mujeres jóvenes y que varias de ellas habían sido asesinadas de forma ritual, con el corazón extraído, los ojos vendados y el cuerpo dispuesto en círculos de invocación. También encontraron frascos con cabellos, dientes, uñas y una especie de altar donde presuntamente Tadeo intentaba comunicarse con su esposa fallecida. En una de las paredes del sótano estaba grabada la siguiente frase, tallada con violencia: una vida por una vida, un alma por mi amor eterno. Pero no era lo único escalofriante. Entre los restos, también se descubrieron libros de ocultismo antiguos, algunos prohibidos, que hablaban sobre la necromancia, la apertura de portales y cómo sacrificar humanos para obtener poder espiritual. Estos textos mencionaban entidades oscuras que reclamaban sangre a cambio de favores, y se cree que Tadeo se entregó por completo a uno de estos pactos. Se cree que el ingeniero ya no era un simple humano cuando desapareció. Algunos teóricos aseguran que logró abrir un portal y algo lo cruzó, o peor, se quedó atrapado del otro lado. Después de este descubrimiento, la casa fue sellada por un tiempo. Pero la curiosidad humana es más poderosa que el miedo. En los años siguientes, varias personas intentaron comprarla o restaurarla, incluso convertirla en hotel. Todos fracasaron. Los testimonios son consistentes y espeluznantes. Una mujer que vivió allí en los años 60 afirmó que cada madrugada alguien la despertaba susurrándole su nombre al oído. Cuando abría los ojos, había una silueta mirándola desde el rincón, siempre la misma. Un grupo de estudiantes de arquitectura que pasaron una noche para investigarla salieron corriendo después de escuchar gritos de mujeres desde el sótano, a pesar de que la puerta estaba sellada con cadenas. Un guía turístico que ofrecía recorridos por el lugar se quitó la vida días después de asegurar que algo lo estaba siguiendo desde el sótano. En su nota de suicidio solo escribió: ella no descansa, él tampoco. Con el tiempo, la casona se convirtió en un museo del horror, un sitio de turismo paranormal. Pero hasta hoy, los empleados juran que nadie entra solo al sótano. Muchos turistas han salido llorando, temblando, vomitando o simplemente desmayados. Algunos aseguran que sienten que algo los observa, que hay alguien ahí abajo, aún practicando los rituales. Pero lo más aterrador no es lo que pasó en el pasado, sino lo que sigue ocurriendo hoy. Porque hay una teoría respaldada por psíquicos y expertos en ocultismo que afirma que Tadeo aún vive, no en cuerpo, sino como entidad, atrapado entre mundos. Y su espíritu, sediento de sangre, sigue llamando nuevas víctimas desde la oscuridad del sótano. No era una sombra, estaba de pie frente a mí, mirándome con los ojos que ya no tenía. Testimonio de una visitante en 2004. Después de que los secretos del sótano salieron a la luz, la casa no volvió a ser lo mismo. Se convirtió en un punto clave para investigadores paranormales, psíquicos, médiums y hasta programas de televisión que buscaban capturar pruebas del más allá. Y las encontraron. Luces que se encienden solas, voces sin cuerpo, objetos que levitan, presencias que susurran tu nombre. Todo eso es habitual para quienes se atreven a entrar. Pero hay manifestaciones que van mucho más allá de lo normal. Varios testimonios coinciden en algo escalofriante. Las personas cambian después de estar dentro de la casa por más de una hora. Una joven turista mexicana llamada Estefanía entró al sótano con su novio. A los 5 minutos salió corriendo, llorando, diciendo que algo le había hablado. Desde entonces, sufre ataques de pánico nocturnos en los que grita: no quiero verte otra vez, Tadeo, ya no quiero verte más. Un investigador de lo paranormal de Monterrey, Carlos Meneses, se desmayó mientras grababa psicofonías. Al despertar, no recordaba su nombre ni por qué estaba en Guanajuato. Aseguró haber soñado con un ritual en el que él mismo ofrecía un sacrificio humano, guiado por una figura vestida de negro con rostro quemado. Una mujer francesa, estudiosa del ocultismo, desapareció después de entrar sola por la noche. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los vecinos dijeron que las luces del sótano parpadearon toda la noche y se escucharon cánticos en latín. Días después, apareció escrito con sangre en una de las paredes:
otra alma se ha unido. Faltan 13. Los expertos han captado audios perturbadores que han sido verificados como inexplicables. En uno de ellos, grabado con un micrófono ultrasensible, se puede oír claramente: el dolor no fue suficiente. Vuelve a intentarlo. En otro fragmento, un equipo de grabación captó una risa infantil dentro del sótano, aunque no había niños en el grupo. Los videos grabados con cámaras infrarrojas muestran figuras translúcidas caminando por los pasillos, puertas que se abren sin causa aparente y sombras que se arrastran por las paredes. Algunos incluso aseguran haber captado una figura masculina alta, vestida de negro, con rostro deforme mirando directamente a la cámara desde el fondo del sótano. Las corrientes esotéricas que han estudiado el caso sostienen que Tadeo Mejía no murió como un simple asesino, sino que trascendió a una forma de existencia más allá del plano humano. Según esta teoría, el ritual que realizó tras la muerte de su esposa no era para invocarla a ella, sino para intercambiar su alma con una entidad antigua, a cambio de poder y vida eterna. Un grimorio encontrado en su biblioteca personal menciona a un ente conocido como el Recogedor de Almas, un demonio menor que ofrece pactos a cambio de sacrificios humanos. Su símbolo, una estrella de 9 puntas con un ojo en el centro, fue encontrado en varios rincones de la casa, incluso grabado en la madera del ataúd donde supuestamente yacía su esposa. Hay quienes afirman que Tadeo logró su cometido, pero quedó atrapado en el lugar como guardián del portal que abrió. Ahora no es del todo humano, ni completamente espíritu. Es una conciencia eterna, condenada a revivir sus rituales una y otra vez, llamando nuevas víctimas desde las paredes. Los guías turísticos de la Casa de los Lamentos están obligados a advertir a los visitantes: no permanezcas solo en el sótano. No toques los símbolos con las manos descubiertas. Si oyes que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Algunos turistas se lo toman como parte del show y después lo lamentan. Una influencer colombiana, famosa por explorar lugares paranormales, publicó un video en vivo desde la casa. En el minuto 23, mientras exploraba el sótano, se escucha claramente un susurro que le dice: no debiste venir. A los pocos días, publicó un mensaje críptico diciendo que soñaba cada noche con un hombre de traje negro que le pedía sangre. Luego eliminó todos sus videos de terror. No volvió a hablar del tema. Y si crees que todo esto es parte del folclore o la exageración, hay algo que aún no te he contado. La última persona que quiso vivir en la casa no era un turista ni un curioso. Era un sacerdote exorcista. Y lo que encontró ahí lo hizo renunciar a la iglesia. He enfrentado demonios, brujerías, posesiones, pero lo que vi en esa casa no venía de este mundo. Padre Gabriel Esquivel, exorcista, testimonio confidencial, 2011. La Iglesia Católica ha intervenido en lugares malditos desde hace siglos, pero hay casos donde ni la fe, ni el rito, ni el agua bendita bastan. La Casa de los Lamentos en Guanajuato es uno de ellos. En 2011, tras una serie de incidentes inquietantes, entre ellos la desaparición de un estudiante de historia y el suicidio inexplicable de un guardia de seguridad nocturno, el Arzobispado de León autorizó una intervención espiritual. El sacerdote designado fue el padre Gabriel Esquivel, un exorcista con 17 años de experiencia, entrenado en Roma y con un historial impecable de enfrentamientos con entidades malignas. El plan era sencillo: bendecir la casa, sellar el sótano y realizar un ritual de purificación. Pero las cosas se torcieron desde la primera noche. Acompañado por 2 seminaristas y un camarógrafo, el padre Gabriel inició el rito en la entrada principal. Todo parecía normal, hasta que descendieron al sótano. La temperatura bajó bruscamente. Uno de los jóvenes vomitó sin razón aparente. El otro se desmayó al pisar el círculo de invocación antiguo que aún estaba grabado en el suelo. Y entonces, el camarógrafo captó lo imposible. Una figura humana con ojos brillantes, suspendida a medio metro del suelo. No hablaba, no se movía, solo observaba. El padre Gabriel,
Al ver la entidad, se detuvo en seco. Comenzó a rezar en latín, pero no pudo terminar ni la primera oración. La cruz que portaba se partió en dos en sus manos. Abandonaron la casa de inmediato. A las pocas horas, el padre Gabriel presentó su carta de renuncia formal al ministerio sacerdotal. Cuando fue interrogado, dijo algo perturbador. Eso que habita ahí no necesita ser expulsado, necesita ser alimentado, y lo ha sido por más de 100 años. Desde entonces, ningún otro exorcista ha aceptado intervenir. En el centro del sótano aún permanece lo que se cree es un altar de invocación demoníaca. Hecho de piedra volcánica, está cubierto de símbolos incomprensibles y salpicado de sangre seca. Nadie ha logrado moverlo, nadie ha podido destruirlo. Un grupo de obreros intentó demolerlo en 2017. La maquinaria se detuvo sin razón, las herramientas desaparecieron. Uno de ellos sufrió quemaduras inexplicables en las palmas al intentar tocarlo. Nunca volvieron. Expertos en lo oculto creen que este altar es un umbral entre dimensiones, un punto de cruce entre nuestro mundo y algo más antiguo, más hambriento. El portal no se cierra porque sigue recibiendo energía. Turistas que bajan con miedo, visitantes que desafían lo desconocido, gente que graba psicofonías sin saber lo que está invocando. Cada grito, cada emoción intensa, cada muerte asociada a ese lugar, alimenta lo que está del otro lado. Y si aún crees que todo esto es solo una leyenda urbana, espera a escuchar lo que encontraron en el cuerpo embalsamado de la esposa de Tadeo, que aún se conserva dentro de la casa. Porque hay algo que sigue latiendo en su pecho, algo que nunca debió despertar. Ella no murió del todo, y su muerte nunca fue natural. Testimonio anónimo de un investigador paranormal. Dentro de la Casa de los Lamentos, en una habitación oculta tras una biblioteca falsa, se encontró un ataúd antiguo con el cuerpo embalsamado de la esposa de Tadeo Fulgencio Mejía, llamada Isabel. El cadáver no está en estado de putrefacción. Por el contrario, parece preservado en una especie de limbo macabro. Su piel es pálida, casi translúcida, y hay marcas extrañas alrededor del cuello, como si hubiera sido estrangulada, pero sin señales claras de violencia externa. Los expertos en embalsamamiento aseguran que la técnica usada no pertenece a ningún procedimiento médico conocido. Más bien, parece un ritual ancestral. Vecinos cercanos han reportado que por las noches se escucha el llanto suave de una mujer, mezclado con susurros ininteligibles que salen de la casa. Además, quienes se han atrevido a entrar aseguran sentir una presencia fría que los sigue en cada paso y una mirada invisible que los observa desde la oscuridad. Se cree que el espíritu de Isabel está atrapado entre la vida y la muerte, como un guardián oscuro del pacto que su esposo hizo con la bruja. La leyenda dice que, después de la muerte de Isabel, Tadeo, devastado, consultó a una bruja local, conocida por sus prácticas de magia negra, para devolverle la vida. Los rituales que le enseñó involucraban sacrificios humanos, ofrendas de sangre y la invocación de entidades malignas a cambio de poder y la preservación del alma de su esposa. Se encontraron en la casa varios restos óseos y símbolos satánicos, confirmando que la muerte de varias personas estuvo ligada a ese lugar. Con el tiempo, la energía maligna se fue acumulando en la casa, causando fenómenos paranormales cada vez más violentos. Apariciones de figuras espectrales, voces que se escuchan a través de las paredes, objetos que se mueven solos, sensación constante de desesperación y miedo. Dicen que la casa sigue viva, con un latido oscuro y una voz que susurra a los incautos: ven a llorar con nosotros. ¿La Casa de los Lamentos es solo un lugar o una prisión eterna? La leyenda finaliza con la idea perturbadora de que la casa no es solo un sitio maldito, sino un portal de almas atrapadas que nunca podrán descansar. El pacto de Tadeo fue tan poderoso que ató a Isabel a ese lugar, y la energía de todos los sacrificios realizados ha creado un nudo oscuro imposible de deshacer. La próxima vez que pases por Guanajuato y escuches un lamento lejano en la noche, recuerda esto. La Casa de los Lamentos no solo llora por los muertos, también espera por los vivos. ¿Te atreverías a entrar? Porque una vez dentro, nunca sabes si podrás salir.